Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora a iniciar con el tercer bloque, ya la tercera parte. Habíamos visto lo que era el rencor, ¿sí? Luego hemos visto la culpa y luego estas dos cosas, las consecuencias que tiene a la hora del perdón, ¿sí? De la hora de perdonar. La palabra perdonar, y de esto de cuando hablamos del perdón, yo creo que es algo que nos atañe a todos. En la vida todos hemos sufrido heridas, hemos tenido momentos difíciles, hemos tenido momentos donde nos ha tocado perdonar, y es una de las cosas más difíciles, pero a veces nos cuesta hacerlo precisamente por lo erróneo que tenemos nosotros en los conceptos del perdón, ¿sí? Los conceptos del perdón los tenemos erróneos. Entonces, a veces esto es una dificultad añadida, ya en sí nos cuesta y además tenemos una dificultad añadida. Es llamativa la palabra perdonar. Perdonar es una palabra compuesta que es de permanencia, de constancia, y dar, de donar, ¿ya? Perdonar, ¿ya? Es dar, en inglés es lo mismo, forgive. Es dar, ¿no? Es ¿dar qué? Pues dar la misericordia, dar la compasión, ¿ya? Es a lo que nos invita a nosotros el Señor. Es como un regalo que uno hace también a la otra persona y principalmente a sí mismo, ¿ya? Vamos a ver que el perdón, más que al ofensor, es un bien para mí, ¿ya? Más que para el ofensor, es un bien para mí. El proceso del perdón se da principalmente en quien lo otorga, no en quien lo recibe, ¿ya? Porque a veces tenemos nosotros una superioridad moral que le decimos al otro por debajo del hombro, venga, te perdono, como perdonándole la vida. Hay quienes van por la vida, van de perdonavidas por la vida, valga la redundancia. Es decir, como que hay una superioridad moral porque yo soy el ofendido y entonces siento y percibo de que el dar el perdón me ubica a mí y lo doy desde una superioridad moral. No es así. El perdón que dice Jesús no va de una superioridad moral. Si hemos sido ofendidos, no nos da ninguna superioridad moral de cara al ofensor, ¿vale? No, esto no va de superioridad moral. De yo soy mejor que tú has fallado y entonces yo te otorgo el perdón porque mira qué bueno que soy. Esto a veces sucede, ¿no? A ver, hemos recibido algunos perdones de este tipo en la vida, montones, ¿no? Es decir, casi como que uno tiene que agradecerle y besarle los pies por haberme perdonado. Dice, mira, no, es decir, que no es esto, ¿no? No va de esto, el perdón al menos que nos pide Jesús. Ciertamente el perdón, cuando uno llega a perdonar, no va a solucionar el pasado, porque a veces nosotros pensamos, ¿y qué gano yo con perdonar? Si yo perdono, ¿qué gano yo con perdonar? Pues mire, el pasado es el pasado, lo que ha sucedido, ya pasó, sucedió y dolió. Esto no se va a cambiar y esto es una ilusión que a veces tenemos, como que todo se va a disolver. Pues no, lo que sucedió, sucedió. Entonces el perdón no va a cambiar mi pasado, pero sí me va a hacer vivir de una manera más liberada mi presente y va a ensanchar mi futuro, ¿ya? Vamos a darnos cuenta, luego después hablaremos cómo el perdón afecta hasta la salud física, ya, emocional por supuesto, pero también la salud física, ¿no? A veces cuando no se da. Otorgar el perdón o soltar y dejar ir, porque en la palabra en hebreo es muy bonita, que significa soltar y dejar ir, ¿ya? Lo que pasa es que muchas veces nos aferramos nosotros al rencor, por eso los tres temas, el rencor, la culpa y el perdón, nos aferramos al rencor, ¿ya? Y no lo soltamos, no lo dejamos ir. ¿Por qué? Por las falsas creencias que ahora vamos a hablar, ¿sí? Entonces tenemos unas falsas creencias respecto de lo que es y no es el perdón. Pero la palabra en hebreo significa soltar, dejar ir, ¿ya? Deja ir aquello. ¿Os recordáis cuando hablábamos del rencor, la rumia interior que tenemos? ¿Sí? Esa rumia interior, recordemos que, y lo decía yo así en plan jocoso, que la rumia es muy importante para las vacas, así están de gordas. Pero para uno, la rumia interior no es nada saludable.
la rumia interior de lo pienso y me duele y lo pienso, hay que ver lo que me hizo y me duele más y más me enfado y más me duele, pues esto no es una intoxicación interna, ¿ya? Pero generalmente lo hacemos, ya encontramos hasta cierto gustillo, ya cuando nos regodeamos en aquello que pasó y lo que sucedió y tal. Vamos a ver que incluso podemos llegar a distorsionar o a agrandar o a dramatizar ya aquello que pasó. Hay momentos en que las cosas son serias y fueron muy duras y hay cosas que no lo son tanto y a veces las dramatizamos de más, ¿ya? Entonces, hay personas que cosas muy grandes les quitan importancia, lamentablemente, y hay personas que cosas con poca importancia las hacen muy grandes, ¿sí? Esto nos pasa a todos, ¿no? Entonces significa soltar y dejar ir. Pero existe una palabra también en hebreo que es el seliá, que es la reconciliación. Vamos a ver, de las mayores dificultades que os digo yo como sacerdote y también como psicólogo o psicoterapeuta con los pacientes, yo he encontrado la mayor dificultad para llegar a perdonar es la confusión que tenemos entre perdonar y reconciliarse. Creemos que siempre que uno perdona, tiene que reconciliarse. Y no siempre. Sino cuando se puede y sea conveniente. ¿Ya? No siempre se puede. Es decir, si ha habido una agresión física, ¿ya? Yo no le puedo pedir a una víctima, ¿ya?, que encima de que perdona, se reconcilie, porque reconciliarse significa volver a ser como antes. Y hay momentos en la vida donde no se puede, ni se debe ni es conveniente, ¿ya? Uno no le puede pedir a una persona. El perdón es un proceso, como lo vamos a ver. El perdón, los perdones rápidos, venga, como le dicen a los niños, ¿no?, cuando se pelean. ¿Cómo nos decían a nosotros de niños? Venga, un abrazo, daros un beso, venga, a jugar, perdonaros, ya está. ¿Ya? Pues a esas edades sí, pero en la vida pasan cosas que duelen, ¿ya? Que duelen. Y entonces uno tiene que mirar hacia adentro y uno decir, bueno, es importante, me puedo reconciliar con esta persona, ¿ya? De momento no, es un proceso, uno no puede obligar a nadie, ¿ya?, a hacer un proceso de reconciliación. Con Dios sí, yo con Dios me perdona y me reconcilio, y Él se reconcilia conmigo, es decir, volvemos a hacer como antes, con Dios siempre, ¿ya? Con las personas, a veces uno dice, mira, el hecho, yo te perdono, pero tú por tu lado y yo por el mío. No me has perdonado. No me has perdonado, no me has perdonado, eso es mentira. Mire, no me obligue usted a tener que continuar con una relación que yo al final, algo que aquí se ha roto, es decir, no se puede. Y como os digo, máxime, y lo pongo en casos extremos lamentables, como puede ser un abuso, como puede ser una agresión física, como puede ser ofensas de por tu culpa yo perdí mi trabajo y me he quedado en la calle, he perdido mi casa, este tipo de cosas que uno dice, mira, no le vas a pedir tú a esta persona que se reconcilie con quien le hizo perder su casa. Es decir, no se puede. Y a veces espiritualmente entra en un conflicto y la otra persona, el ofensor, manipula. ¿Ya? No me has perdonado, tú no eres un buen cristiano, hay que ver como que está la obligación, cuando se respeta también el dolor de las personas, de poder sostener y decir, mira, perdón te doy, pero continuamos por líneas paralelas, no vamos a poder continuar juntos, ¿sí? ¿Entendido esto? Esto cuando se explica alivia mucho, ¿ya? Porque si no, uno se siente demandado que como cristiano uno tiene que perdonar y reconciliarse a la vez siempre. No, cuando se puede y es conveniente, ¿sí? Esto siempre yo lo aclaro porque alivia mucho, ayuda mucho también a quien esté en el proceso del perdón. Como os digo, el perdón es un proceso y un proceso largo, ¿ya? Requiere sanar interiormente, sanar esa rumia interior, hacer oración. Vamos a ver después, en la siguiente clase, las dificultades narcisistas a la hora de perdonar. ¿Por qué? Porque esta tarde me preguntaba una persona, ¿de qué va a ver la charla? Le digo, del perdón. Y le digo, a ver, ¿qué es el perdón? Le pregunté yo, y me dice, un problema del ego. ¿El ego? Y le digo, una buena parte sí.
¿ya? Porque uno no suelta, no deja ir, porque mi valía personal con la ofensa ha sido tocada, ¿ya? Entonces, el ego, la parte narcisista sana, porque cuando se habla de narcisismo, no es que el narcisismo sea malo, ¿vale? Aquí ya no me voy a extender en esto, pero el narcisismo tiene una parte positiva, necesaria para crecer. ¿Es importante el narcisismo? Sí. Y hay una parte patológica del narcisismo, esto también. Pero el narcisismo lo necesitamos todos. El narcisismo es la valía personal que nos va a ayudar a crecer. Desde niños, cuando tú haces un dibujo, un garabato, y le dice la madre, ¿y qué has hecho? Y le dice un elefante. Aquello no tiene ni trompa, ni cuerpo, ni ojo, ni nada. ¿Y tú qué haces? Le aplaudes, lo pegas en el frigorífico, mira lo que ha hecho la niña, llega la abuela y mira lo que ha hecho la niña. Y eso, ¿qué hace eso con la niña? Que siga haciendo dibujos. Y entonces crece. El primer paso, pumba, se cayó, todo el mundo le aplaude. No es nada, venga, eso le incita a continuar. Es decir, hemos crecido a través de la mirada del otro, una mirada benévola que aumenta mi valía y por eso puedo dibujar uno cuando cocina. Por muy fea que le haya quedado, qué deliciosa la tortilla, está bastante quemada, pero no pasa nada. Eso me hace que mañana vuelva a cocinar, ¿ya? Es decir, esa valía personal, ese narcisismo importante que es tan sabio para cada uno de nosotros, es necesario, ¿ya? El reconocimiento, la mirada también del otro. Por tanto, cuando hablo de la dificultad narcisista a la hora de perdonar, no es que el narcisismo sea malo, sino esa parte de la valía personal que ha sido tocada y que hay que reconstruirla, ¿ya? Para cada uno de nosotros. En todas las religiones, en todas, aunque el budismo no se considera una religión, pero esta parte espiritual del budismo, el hinduismo, los maometanos, todos, y los cristianos, por supuesto, tenemos el perdón como algo esencial para alcanzar la paz. ¿Ya? Todos, de diferente manera, por diferentes métodos, pero es considerada una de las partes principales para poder alcanzar la paz interior, ¿ya? Y esto es algo muy bello, en lo cual uno cuando habla con otras personas de otras religiones, de otras denominaciones, de otras cosas, cuando uno se junta a hablar del perdón, de la paz, de tal, uno se siente muy comunicado, muy unido, ¿ya? ¿Por qué? Porque es algo que nos une a todos, ¿no? Nosotros lo hacemos desde Jesús, ¿ya? Es decir, el punto de partida para nosotros es Jesús. Cuando hablamos del perdón, nosotros también es importante mirar que quien ofende, quien ofendió en el momento, ¿ya? Y también el ofensor tiene un contexto biográfico, es decir, algo tocó, una fibra tocó en esta persona por la cual la herida fue más grande o menos grande. De ahí también el perdón, la posibilidad de más facilidad o menos facilidad. Habéis escuchado más de alguna vez, uy, ¿a ti eso te ofende? A mí no, a mí me dicen eso, yo me río. En cambio la otra persona se exalta. ¿Por qué? Porque algo de lo que sucedió tocó una fibra biográfica, es decir, de la historia de la persona, tocó ahí. A mí siempre en mi casa, yo siempre mis hermanas, a mí siempre, y ahora vienes tú y encima me lo dices. Y entonces recayó sobre heridas, ¿sí? Generalmente, cuanto más dolor es porque esa herida ya estaba. No es solo, hay heridas que uno puede abrir y provocar en el momento, es cierto, ¿vale? Pero generalmente, si uno mira un poquito interiormente, la ofensa del otro ha tocado, ha bombardeado justo un punto donde para mí es lo máximo. Es decir, por ejemplo, qué sé yo, para reírnos un rato, si para mí la calvicie fuera algo importantísimo y alguien me cuenta un chiste de calvos, yo llego y a lo mejor exploto, ¿ya? No os preocupéis, que yo si queréis después os cuento varios chistes de calvos. ¿Por qué? Porque a lo mejor para una persona, a lo mejor es una gran herida, que quisiera tener una melena enorme y no puede, ¿ya? Porque la belleza es algo muy importante. Bueno, es decir, me explico, es decir, ¿qué heridas tenía yo y el ofensor qué herida tocó?
¿ya? Esto no justifica, no es, bueno, pues claro, no, esto no justifica, sino es a la hora de dar el perdón, reconocer que esto ha recaído en mí sobre algo que yo traía, que además de sanar la ofensa actual, tengo que sanar también otras heridas que venían de atrás, ¿sí? En mi casa nunca me dejaron hablar y ahora vienes tú y no me dejas hablar. Y entonces explota, ¿no? Pero entonces me he sentido ignorado, me he sentido no sé cuánto y ahora nuevamente se vuelve a tocar esta parte en cada uno de nosotros, ¿no? Por tanto, vamos a ver qué es perdonar y qué no es perdonar. Aquí os puse unas dos columnas un poco... dar el perdón cuanto antes, esto no es perdonar. Ya, es decir, es cierto que algunos guardamos más el rencor que otros, ya recordar la palabra rencor, recordar que viene la palabra rancio, es decir, cuanto más rencor guarda uno, más rancio se vuelve aquello, ya, y no hay quien se lo beba ni quien lo huela, ya, es decir, aquello, el enfado y el dolor del cual está compuesto el rencor, ya. ¿Os acordáis de que el rencor tiene mala prensa? ¿Sí? Tiene mala prensa, ¿por qué? Pues porque te dicen, estás resentido, eres rencoroso, y uno dice, no. Ahora, si te dicen, estás dolido y enfadado por lo que pasó, uno dice, sí, pues es lo mismo. Es decir, el rencor está hecho de enfado y dolor. Enfado por lo que pasó y dolor por lo que me hicieron. Eso se llama rencor, ¿ya? El rencor es positivo en tanto en cuanto me ayuda a alejarme momentáneamente de la persona que me hizo daño, o de la situación, o de la institución, o de quien sea, ¿ya? Por tanto, dar el perdón cuanto antes. Perdonar conlleva tiempo. Ahora están de moda, y no los critico, muchos retiros, que parece como que dentro del retiro, en 72 horas, la persona tiene que perdonar. Yo alucino, de verdad. Y con el respeto a este tipo de retiros. ¿Por qué? Porque la gente sale más culpabilizada. No pude perdonar, o hay perdones en falso. Se cubre la herida infectada con una venda. Salgo feliz del retiro, pero en una que va, en una que viene, a los 4 meses o 5, se vuelve a abrir la herida. Entonces, este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado, ¿ya? No ofrecer a las personas perdones inmediatos, momentos místicos del ya, porque vivimos lamentablemente en una sociedad del aquí, ahora y ya. Es decir, 3 pasos para perdonar. Bueno, véngase usted al retiro, aquí son 3 días, y pues nada, a ver si lo logramos. Bien, esto no es así. No es así, y lamentablemente, como os digo, y con todo el respeto a quienes han participado en algunos retiros de este tipo, les venden esto que no va así. Yo he atendido personas ya de estos retiros, ya que pululan por ahí, que vienen después con un conflicto interior, con una carga de culpa horrible, ya porque pensaron que habían perdonado, la otra persona llegaron y le pidieron perdón en un momento de exaltación espiritual, y luego aquello no funcionó, ¿ya? Y entonces estas exaltaciones espirituales, pues el perdón lleva un tiempo, ¿sí? Tampoco es llevar la fiesta en paz, es dar la misericordia y el perdón al otro, ¿no? Tampoco poner una venda en una llaga infectada, tampoco es aceptar la conducta del ofensor. Es que si yo perdono le estoy aceptando lo que hizo. No, recordemos, el perdón, como lo vamos a ver, es un proceso interior en el cual vas a ganar tú. Es soltar y dejar ir precisamente esta rumia interior que te causa problemas, que no te deja estar en paz, que te hace sentir esa reconcoma por dentro que lleva uno. Se le sube la tensión, aparecen síntomas de estrés, de ansiedad, de angustia, uno se encierra, irritabilidad. Recordemos que tener rencor es como tomarse un veneno y esperar que el otro se muera. Está uno y el otro anda feliz por ahí, ni se acuerda, y el que me estoy acordando soy yo. Entonces es para lograr yo la paz, ¿vale? Tampoco significa disculpar lo que hizo. Lo que hizo, lo hizo. No lo voy a disculpar, ¿ya?
Tampoco es aceptar una postura neutral, tampoco, ya de cara al otro. Es decir, bueno, ni sí, ni no, ni fu, ni fa, pues fue así, pues no tomo... No, mira, hay cosas que me dolieron y ya está. Aceptar esto es importante. Tampoco es olvidar. Claro, es que como no olvidas, no perdonas. El que perdona, olvida. Ya lo hablamos cuando hablamos del rencor. El perdón, nosotros todos tenemos un cerebro importantísimo que recuerde, la memoria es muy importante para la supervivencia. Si a mí se me olvida que la plancha quema, mañana tendré otro accidente. Si a mí se me olvida que acercarme a una cornisa de 5 pisos sin algo que me proteja es peligroso. Si se me olvida eso, me caigo. Es decir, la memoria es algo a agradecer. Entonces no se trata de olvidar, sí, pero sí de recordarlo de otra manera. Y esto es lo que cuesta. Es decir, no voy a olvidar, pero sí lo voy a recordar de otra manera. ¿Ya? No sé si os conté yo cuando os hablaba del rencor, y esto que fue cierto, ¿no? Una persona que me dijo, no vea usted lo que me ha hecho mi marido, y comienza a contarme. Después de 20 minutos de estarme hablando, le dije, bueno, es posible que sea, hombre, según le escucho, ha sido algo reciente, ya, y que no me extraña de que usted esté así, por todo lo que ha sucedido. Y me dice, no, esto fue hace 25 años. Y claro, uno se queda, y esto fue cierto, ¿no? Y entristece ver a una persona guardando por 25 años como que esto sucedió ayer. Y uno dice, es cierto que el proceso es un perdón, pero ya 25 años, creo que si no uno busca ayuda. Y uno dice, mira, no he podido, quiero buscar ayuda, y se busca una ayuda profesional, es decir, o espiritual, para ver un proceso de perdón, ¿no? Pero esta persona, de hecho, me decía, sufría de contracturas, padecía del estómago, claro, no me extrañaba, de guardando todo aquello, ¿no? Y por último tenía una cuestión autoinmune, ya que el médico y luego después había ido a una terapeuta y le había dicho que precisamente toda esa rabia se le había vertido en su contra. Y ya, es decir, es doloroso cuando se guarda un rencor de este tan grande. Entonces no se trata de olvidar, sino de recordar de otra manera. Tampoco es justificar, ya, no se trata de justificar lo que sucedió. Yo no voy a justificar al que me ofendió, ya, porque a veces pensáis, claro, si le perdono, le justifico. Tampoco es tranquilizarme, no, tranquilízate, perdónale, no, mira. ¿Por qué? Porque lo que hablamos también, cuando hablábamos del rencor, hablábamos de la necesidad de legitimar las dos cosas, el dolor y el enfado. El primer paso para perdonar es, tengo derecho a estar dolido y enfadado por esto. Porque si uno lo guarda, no es que Dios dice que uno no puede estar enfadado con nadie. No, lo que dice la palabra del Señor es enfadado sin pecar, dice San Pablo. Es decir, enfadarte, puedes enfadarte. Y tienes derecho a estar enfadado. Ahora, ¿qué es lo que me va a sanar? ¿El enfado? No. Mantener el enfado me empodera. Me empodera, ¿ya? Es decir, puedo hacer actos contra el otro y tal, y mostrar mi enfado, estoy cabreado y tal. Vale, eso me empodera. Pero eso no te va a sanar. Como sigas ahí, eso te va a enfermar. ¿Es necesario vivirlo por un momento? Inicialmente sí, pero no te puedes quedar ahí. Si no es tocar tu dolor. Esto sí te va a sanar. ¿Ya? Tocar el dolor. ¿Por qué? Pero no tocamos el dolor, preferimos mantenernos en el enfado porque esto me empodera. ¿Ya? Lo otro me hace sentir frágil y débil. ¿Ya? ¿Qué dolor me ha causado esto? Ya no estoy cabreado, estoy dolido. Pero el cabreo, ya, es lo que a veces nos hace empoderarnos y da la ilusión de ganar una batalla cuando en realidad la estoy perdiendo dentro de mí. ¿Sí? Como os pongo ahí, tampoco es necesario reconciliarse, no siempre. Tampoco es esperar cambios en el ofensor. Le voy a perdonar a ver si cambia. Yo le voy a perdonar para sentir paz. Yo voy a soltar y voy a dejar ir esto
porque además también, luego lo veremos en la siguiente charla, ahora es un poquito más psicológico, luego veremos una parte más espiritual la próxima vez, pero también, es decir, yo he recibido suficiente perdón y suficiente misericordia como para negársela al otro. ¿Os acordáis de los dos que estaban en la cárcel, no sé cuál? Es decir, que tenían una deuda, a uno le pagaron la deuda y le reconocieron la deuda de un montón de dinero, y a este, cuando sale, hay uno que le debe 1 euro y no lo perdona. Entonces uno dice, vamos a ver, tú has recibido mucha misericordia, ¿por qué no sueltas y das un poquito de misericordia al otro, ¿no? Entonces esto también... entonces yo no voy a esperar cambios en el ofensor. Si cambia, ya es ganancia. Pero no lo hagas y nunca hagáis algo para ver si el otro, ya no solo con el perdón, sino con cualquier cosa. Le voy a acompañar a tal sitio, a ver si cuando yo estoy en el hospital me acompaña. No hagáis eso nunca. Vais a tener un cabreo brutal, monumental. Voy a dar lo mejor de mí, a ver si me nombran coordinador. Va a pillar un cabreo porque Dios lo mejor de sí no le nombraron. ¿Y ahí qué vamos a hacer? O sea, si tú al inicio le dices a las personas del grupo, voy a dar lo mejor de sí, a ver si me nombráis coordinadora, ¿a que no se lo decís? Eso queda dentro. ¿Cuándo sale? Cuando no me nombran. Esas se llaman las motivaciones secundarias. Motivaciones secundarias que no muestro. Veo a alguien que viene con una maleta de viaje y dice uno, le voy a ayudar a meter la maleta, a ver si me invita al viaje. Pero no se lo digo. Llego, le invito, le invito al café, a la comida, le preparo. No, déjame que ya te llevo yo la maleta y maleta para allá. Y venga, yo malo de las lumbares, pero ahí voy. Se fue y no me invitó. Hay que ver. Y dice uno, hazte cargo de tu deseo de ayudar con la maleta. Hazte cargo de dar todo en el grupo, pero hazte cargo tú. Y esto nos cuesta muchísimo, porque yo lo hago para ver si. A ver si el otro. Pero luego no lo hacen. Que luego no lo hacen por ti. O sea, luego tú vas con la maleta, tira, y esa persona no te ayuda. Entonces, el cabreo también es... Pero entonces yo me hago cargo. Quiero ayudarle porque quiero ayudarle o quiero ayudarle para que me lleve al viaje. Porque si yo quiero ayudarle porque el día que yo ayudarle, pues ya está. Eso me hago cargo yo. Esa es la madurez. Pero cuando yo no me hago cargo de lo que hago, si no lo hago para ver si el otro, ¿ya? Yo me voy a quedar aquí limpiando todo eso a ver si se les ocurre ayudarme. Oiga, ¿no es mejor pedirles, chicos, me echáis una mano? Es mejor. ¿A qué te vas a pillar un cabreo? Dando ejemplo. Mira, tú te pones a limpiar, si alguien te sigue, bendito sea Dios. Pero a que estas cosas son muy cotidianas y nos pillamos unos cabreos por dentro. Qué mala que es la gente. No toman en cuenta el esfuerzo de uno. Mire, yo pensé que usted lo estaba haciendo por convicción, no buscando que la nombraran presidenta de la comunidad. Ya. Pensé que tu ayuda en la comunidad de vecinos, cuando te vi limpiando la piscina, era porque querías limpiar la piscina para echar una mano. No pensé que era que mañana son las votaciones, a ver si me votan a mí de presidenta. Sino... Me explico, este tipo de cosas tan cotidianas. Entonces, lo mismo en el perdón. No lo hagáis para ver si. ¿Sí? Hazlo por convicción. Y hazte cargo de tu decisión. Si uno no se hace cargo de la decisión, se va a sentir muy mal después y la responsabilidad está en sí mismo. También, la Biblia es el último Dios para no perdonar. Cuando tú conoces a la persona que te ha hecho tal cosa y sabes, lo ha hecho con todo un ejemplo, y que además no le va a valer para nada decir que le perdonas ni nada.
A esa persona mejor es quitarla de tu lado. Por eso he dicho antes que el perdón no es para esperar que el otro cambie, sino el beneficio principal del perdón está en quien perdona. ¿Vale? Está el beneficio, porque nuevamente volvemos. Si yo perdono para ver si el otro cambia, no lo hagas por eso. No lo hagas por eso. Tampoco no perdono hasta que me pida perdón. Esto es entregarle la llave de mi felicidad al otro. Toma, hasta que tú decidas yo soy feliz, ¿vale? Qué pena. Hasta que no me pida perdón, no le perdono. ¿Quién pierde ahí? Yo. Le estoy entregando la llave de mi paz. Le digo, toma, tú tienes la llave. Cuando tú decidas, yo estaré en paz. Qué pena. Esto no va así. Tú tienes la llave de tu paz. Con tiempo, no es para mañana. Pueden pasar meses, unos cuantos años. No pasa nada. Cada uno tenemos nuestro tiempo. No se puede obligar, exigir ya este tipo de cosas. También equilibrar un poco el gustillo de la balanza, porque en cuanto a la venganza, ¿no? Es decir, a veces somos vengativos, toma para que sienta lo que duele, para que vea lo que se siente, para que es decir, vamos a atornillar por donde duele, para que... También nuevamente la venganza es un gustillo muy pasajero, ¿ya? Un gustillo muy pasajero. Tampoco por cumplir un mandato externo, de que, es que Dios me lo pide. Sí, pero Dios te lo pide entendiendo todo este contexto. ¿Ya? Tampoco se trata de poner la otra mejilla. Que a veces el perdón es poner la otra mejilla. No. Mire, cuando a Jesús le abofetearon, ¿qué dijo? Si he dicho la verdad, ¿por qué me pegas? Y si he mentido, dime en qué, pero a mí no me pegues. Jesús no dice el Evangelio que se levantó y le arrió otra al otro. No. Tampoco dice el Evangelio que el muchachito era tan bueno que bajando la mirada se quedó callado. Tampoco, habló. ¿Ya? Entonces, desde ahí no podemos nosotros pensar que es poner la otra mejilla. No es asumir tampoco únicamente que la culpa fue nuestra, como ofendidos. Pues algo tendríamos que haber, luego lo veremos, algo tengo que haber puesto yo para que... Pero ahora, la ofensa recibida, también vamos a ver que va a depender de cada persona. Es decir, como os digo, ¿qué punto tocó? ¿Ya? ¿Qué punto tocó en esa persona? Porque no es lo mismo... el otro día hablaba con una persona que se le murió, había quedado huérfana, tuvo problemas con su padrastro y luego se encuentra un suegro estupendísimo. Resulta que hay problemas en la familia, el suegro muere también, además de eso, y claro, ella queda súper, entonces la suegra pues es como un poco de las que... ¿no? Y entonces, para ella, es decir, la gran ofensa que sucedió es que, como era la nuera del señor que murió, que había sido como su padre, como era la nuera, claro, todos los hijos viviendo su duelo y la viuda también, pero el duelo de ella no fue tan tomado en cuenta. ¿Ya? Y esa fue la gran ofensa, de que todo el mundo le decía, pero ¿tú por qué? Si tú eres nuera solo, no. Y eso fue enseñado. Y luego hablando con ella, fue curioso porque decía, no pude yo hacer el duelo con mi padre. Dice, tampoco ahora pude hacerlo con mi suegro. Entonces tenía una herida, entonces lo que significaba para ella era muy importante. ¿Me explico? Ese tipo de cosas que a veces se remontan a la historia de las personas, que uno dice, ¿por qué esta ofensa? Es decir, que a mí, por ejemplo, yo puedo llorar a alguien y que alguien me diga, ¿y tú por qué lloras si era solo un vecino de las 3 calles? A mí eso no me ofende, ¿ya? Pero a una persona que tiene un historial de este tipo, sí.
Me explico, la ofensa va a recaer dependiendo en qué parte de cada persona. Tampoco se trata, perdonar no es sentirse superiores, no es porque yo te perdono, soy superior moralmente. Estos perdones dan asco con el perdón. ¿Ya? Sí, dan asco. Sí, es decir, cuando alguien te perdona con una superioridad moral, que parece como que te está perdonando la vida. Mira, no, el perdón se da desde otro lugar. ¿Ya? Desde un lugar más íntimo, desde un lugar espiritual. ¿Ya? No es una cuestión social el perdonar, ni es una cuestión del ego. No es tampoco ni disimular, tampoco se trata de ser ingenuos, tampoco esperar que el otro se convierta, ni pretender que todo esté bien, ¿no? Perdonar en realidad es una decisión interior, ¿ya? Lleva tiempo, es dar misericordia, es cambiar la rumia, como os decía, legitimar también mi dolor y mi enfado, reconstruir la paz interior, ¿ya? Recuperar la capacidad de volver a confiar en la vida y en los demás. Qué difícil cuando uno encuentra gente un poco que salta o que está un poco y uno habla con estas personas y dice, es que a mí ya me mordieron, a mí ya me golpearon, a mí ya... Y entonces tal. Ahora, uno no puede quedarse viviendo desde ahí, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque no fuimos responsables de qué es lo que nos pasó, ahora sí somos responsables de qué queremos hacer con eso que nos pasó. ¿Vale? Es que la vida me ha tratado a mí así. Bueno, tú a lo mejor no fuiste responsable de que la vida te tratara así, pero sí eres responsable ahora en adelante, ¿qué quieres hacer con eso que la vida te hizo? Seguir en la queja, seguir aislado, seguir reprochando, seguir agrediendo, ¿qué quieres hacer con eso? Porque a veces nos ponemos en una parte cómoda, ¿ya? Es decir, recordemos que el dolor no da derecho a dar patadas a nadie. Y a veces se llaman los derechos del dolor. Hay gente que va con los derechos del dolor por la vida. Es que a mí en la vida me ha pasado de todo. Mire, yo me estoy encontrando con usted ahora. Como yo tenga que pagar esa factura, vamos mal. A veces los más queridos a nuestro alrededor pagan facturas que no deben. Y qué triste encontrar a veces, más que todo a veces en parejas, entre amigos, entre novios, o a nivel laboral, y uno dice, mira, yo no tengo por qué pagar tu factura. Entiendo que has sufrido mucho, pero yo no te he hecho eso, ¿ya? ¿Qué te pareces a mi antiguo jefe? Y uno dice, bueno, bendita la hora. Lo lamento, pero no tengo por qué pagar esto, ¿no? Es decir, que a veces es quitarle también al ofensor esa capacidad que tiene sobre nosotros, recordarlo de otra manera, como os decía, sanar esa llaga infectada, eliminar esos diálogos interiores, prescindir de la venganza, ya que a veces nos es difícil. También es aprender a desatar nudos, dejar ir y cerrar círculos abiertos de la vida. Los círculos abiertos se van encadenando. Bueno, algunos de vosotros habéis leído el libro que escribí y tal, como si uno no va cerrando los círculos de la vida, si uno no cierra o se cierra en falso, eso uno lo arrastra a la siguiente relación. Ya no digo matrimonial, sino a la siguiente relación laboral, comunitaria, con quien uno se encuentre va arrastrando eso. Y arrastra una y a veces lleva uno 5 o 6 cosas abiertas, que en una de estas alguna explota. ¿Ya? Entonces uno tiene que aprender a cerrar capítulos en la vida y a decir, yo cierro esto. Cerrar no significa que las cosas terminen bien. Porque a veces uno dice, es que no puede ser hasta que no termine bien esto. Mire, esto a lo mejor no va a terminar nunca bien, pues se tiene que cerrarlo. Como sigue esto abierto, va a hacer daño y se va a hacer daño. ¿Ya? Entonces uno también tiene que decir, bueno, este capítulo yo lo cierro, quiero cerrarlo en paz. A lo mejor tuvo que haber un punto y aparte, en otros momentos es punto y seguido, pero hay un punto.
Es decir, no puede quedar esto abierto, ¿ya? Hay gente que mantiene esto abierto, pues por 1000 razones, ¿ya? Que los que no me voy a detener yo en esto. También porque el agresor pues no merece vivir en la cabeza de uno. Si uno, el que me ha ofendido, el que me ha agraviado, no merece eso. Y también nos ayuda a escribir una nueva historia, ¿ya? Es decir, a cantar un cántico nuevo, como digo yo. Así nos dice el Salmo. Dice, cantad un cántico nuevo. Sí, porque ese cántico que trae durante 3 años. ¿Ya? Entonces, escuchar ese salmo y decir, cantad un cántico nuevo. Es decir, y pedirle al Señor que me ayude a cantar un cántico nuevo. ¿Ya? Es decir, que a renovar ese guión de mi vida también desde ahí, ¿no? Decidir también, perdonar, conlleva decidir vivir el resto de mis días con más paz interior y no insistir en que las cosas deberían haber sido de otra manera o que sean igual que fueron. A veces uno se engancha en esto. Esto no debería haber pasado. Mire, pasó. Pasó. Es que esto debería ser igual que antes. A lo mejor no. La vida es un tobogán. Y esto siempre es una imagen que a mí me gusta mucho porque parte de mi vida ha sido así. Y lo digo en carne propia. Es decir, la vida es un tobogán. Te lleva a ratos por más velocidad, a ratos por menos. A ratos por un momento muy placentero, que son más horizontales. Otras veces te da unas curvas horribles. Y ahí va para abajo, y uno va y no, aquello va. Como tú metas las manos para detener aquello, te vas a ir. La vida en este momento te lleva por aquí, te lleva por aquí. Si tú metes las manos porque vas a dar un frenazo y decir aquí no quiero, te hieres. ¿Os ha pasado en la vida? La realidad es la que es. Aceptarla cuesta. ¿Ya? No significa que la realidad que uno acepte sea la óptima y la mejor, pero es la que hay, es lo que existe. ¿Ya? Es el aquí y el ahora, el aquí y el ahora. Si yo vivo en el pasado, hay que ver, o me proyecto hacia, ninguna de las dos cosas se vive en el aquí y en el ahora. Esto está ya no solo muy de moda en este momento, del aquí y el ahora, pero es que es una realidad. ¿Cuál es tu aquí y tu ahora? Os pregunto yo. ¿Cuál es vuestro aquí, vuestro ahora? Aquí estoy sentado al lado de no sé quién, al lado de no sé cuánto, estoy sentado con el pie así, con el pie así, he cruzado la pierna, ahora estoy mirando a no sé qué. Este es mi aquí, mi ahora, no hay cocina, no se está quemando el espagueti, no tengo que comprar patatas mañana, aquí ahora es esto. Y uno dice, pero esto no se puede, es claro que se puede vivir. Cuando uno está fregando el cacharro, dice uno, y uno está pensando en el médico, tengo una cita por la tarde, lo puede pensar, no pasa nada. Pero contacte con la realidad, porque si no, no ven la peli por estar pensando en el problema, no ven esto del aquí y el ahora, es muy importante, porque vamos conduciendo y estoy pensando en el problema que pasó, en la ofensa que me hicieron, la rumia interior me quita el presente, no disfruto el viaje como la familia, es que no me puedo quitar esto de dentro, dice uno, ya, de la cabeza. El aquí y el ahora se nos pasa, y es importante el aquí y el ahora hacerlo presente. Muy bien. Y también hablaremos un momento del perdonarse a sí mismo, pues cuando uno se equivoca, obviamente. Vamos a ver brevemente algunas... también, bueno, el perdón va a depender bastante, como os decía al inicio, dependiendo de la magnitud de la herida. Ya no es lo mismo, no me saludó y pasó de mí, porque entró a la reunión y no me saludó,
¿ya? Que por ella perdí el trabajo y me quedé sin dinero. No es lo mismo. Entonces la magnitud de la ofensa también. Y la magnitud, pues no hay algo que mida la magnitud, pero más o menos uno lo puede intuir, ¿no? No me prestó el boli. Vale. Pero, ¿ya? Y no me prestó el boli se puede convertir en una gran ofensa para una persona, ¿ya? Por la sensibilidad que tenga, por lo que sea, ¿no? Pero también ser consciente de esa sensibilidad, ¿sí? Y también de la diferencia. También es importante aprender de la experiencia y a veces también es importante en el momento que suceden las cosas, obviamente no es culpa mía lo que pasó. Es decir, a mí me hicieron daño y no es culpa mía, ¿vale? Ahora, con el tiempo, y esto a largo plazo, en algún momento del proceso del perdón, uno tiene que preguntarse, ¿qué parte o partes de mí, de mi modo de ser, características psicológicas o emocionales mías, contribuyeron o facilitaron para que el otro pueda hacer lo que hizo y a mí pasarme lo que me pasó? ¿Me explico? Es decir, a veces yo he escuchado, y a mí, me he escuchado a mí mismo, diciendo, otra vez, por el mismo lado me dan todos. Y uno dice, ¿qué será? No es que yo tenga la culpa, no estoy diciendo que el responsable, porque esto es revictimizar a la víctima, no estoy hablando de esto, sino es, sí, una introspección a largo plazo, donde yo diga, qué curioso, a mí en la vida siempre me las dan por el mismo lado. Y uno dice, algo hay en mí que no sé gestionar, que yo no es que quiera, pero se facilita, se abre el camino para que el otro lo haga. Y entonces yo tengo que ver qué recursos pongo para que el otro no lo pueda hacer. ¿Me explico? Porque a veces, a lo mejor es mi generosidad, a lo mejor es mi disponibilidad, a lo mejor nunca sé decir que no, a lo mejor es mi ingenuidad, a lo mejor tantas cosas que pueden haber. Entonces tengo que decir, bueno, ¿qué parte de mí se dispone tanto para que alguien vea la puerta para que me dé el golpe? ¿Ya? O para cometer yo un error, ¿ya? Desde el cual, pues también no me lo perdono, porque el perdón va a ser a nivel personal. ¿Qué cosas de mí? A ver, a lo mejor, no es que yo soy muy espontáneo. Y dicen, bueno, pues esto te ha acarreado problemas. Sí, toda la vida. Me dice, bueno, a ver si ponemos aquí un poquito de coto en la cosa, ¿no? Es decir, porque a veces ya no es solo con la ofensa que he recibido, sino con los errores que he cometido. ¿Ya? Porque el perdón a sí mismo, muchas veces, claro, yo no me he ofendido a mí mismo, se me ofende el ego con los errores que yo tengo. Entonces, o con la debilidad o fragilidad no aceptada también. Es decir, que pueden ser una ofensa, el perdón a una ofensa, el perdón a una fragilidad no aceptada, me perdono porque soy frágil, o me perdono por un error que he cometido y no me lo perdono yo. ¿Ya? ¿Cómo es posible que yo haya cometido esto? ¿Ya? Y entonces no me llego a perdonar. ¿Sí? Entonces son las tres partes del perdón que no solo tiene que ver con una ofensa, sino con algo también a nivel personal y a nivel también con los demás. Por tanto, aprender también de la experiencia, porque a veces recibo los mismos golpes, las mismas heridas por el mismo lado. Y a veces quizá tengo ese defecto, tengo que encauzarlo también hacia él. Por supuesto, en esto no hay ninguna razón para cuando hay una agresión de alto calibre, no hay ninguna razón para hacerlo. No hay nada que lo justifique. ¿Ya? No, es que era agosto, 4 de la tarde, 52 grados, sin comer, y yo vine y le pregunté. Entonces, claro, se levantó y me dio un bofetón. Y dice, mire usted, puede ser agosto, 52 grados, sin comer, pero no tiene derecho a darle un bofetón. No podemos justificar ese tipo de cosas, ¿no? Que a veces uno lo justifica, dice, no es culpa mía porque me hubiera esperado, o le dice uno a la gente, haber esperado a que coma, ya te lo dije que cómo se ponía sin comer. Y uno dice, es que me da igual que coma o no coma, tiene otras opciones porque a mí un bofetón no me lo va a dar. ¿Ya?
Y estas cosas a veces lamentablemente justificamos, ¿ya? Es decir, no hay ninguna justificación para agredir a nadie, ¿ya? Es que no todo, porque si no revictimizamos a la víctima, ¿ya? A la mujer, por ejemplo, en la forma de vestir. Eso le ha pasado por andar vestida. Y dice uno, ¿perdona? ¿Perdona? No. Nadie tiene derecho a poner una mano encima a nadie. Nadie. Allá ande vestido como ande vestido o vestida, ¿ya? Pero a veces revictimizamos a la víctima. Esto no puede ser, ¿ya? Y no hemos caído nosotros en eso. También el perdón pues aumenta la calidad de vida, obviamente, y pues porque muchas de las veces aparece el estrés. Cuando uno... Es que no me va a dar tiempo. Bueno, ¿me regaláis 5 minutitos más? Sí, nada más 5 minutos, porque hemos empezado 5 minutos tarde. En esto de la calidad de vida, pues por supuesto, aparecen muchas veces dificultades, ¿no? A nivel de la tensión arterial, se alteran, es decir, toda la parte del estrés, es decir, el ser humano, el cuerpo del ser humano, está hecho para responder en momentos muy límite, pero está hecho para poder responder a eso. Un accidente, un incendio, un terremoto, una persecución, un robo, se está cayendo una casa, un derrumbe. ¿Qué sucede en ese momento en nuestro cuerpo? Hay una alerta y Dios nos diseñó para que la alerta funcione de inmediato. Las pupilas se ensanchan rápido, ¿ya? ¿Para qué? Para ver mejor. Uno se pone pálido porque se recoge la sangre por si hay algún corte, que haya el menor derrame posible, ¿ya? Casi igualmente uno se desangra, pero al menos, yo supongo que al ver unas gotas no se sale, pero para eso es la palidez, es decir, recoge la sangre de inmediato. Los músculos se tensan por una serie de sustancias, ¿para qué? Para atacar o para huir, ¿ya? ¿Cuántas veces vemos en esto? Dicen, no se sabe ni cómo levantó un coche porque ahí había alguien abajo. Y uno dice, ¿por qué? Porque esos momentos de tal son los momentos donde el cuerpo se dispone, por tanto los músculos del tórax se ensanchan para que haya más aire, se oxigena más la sangre, ¿ya? El corazón bombea más rápido porque es decir, todo se activa porque hay una alarma. Aquí hay que salir corriendo o atacar. ¿Sí? Bien. ¿Cómo queda uno después de eso? Estoy hecho polvo, ayer, mira, no veas la que me pasó, salté una tapia de 2 metros, no sé ni cómo, por poco me mato, que es que tuve que salir corriendo. Y uno dice, estoy hecho polvo y no puedo hacer nada. Porque recoger todo eso que se ha soltado, todas esas sustancias, etcétera, que se han soltado para volver a recomponer, eso agota. Bueno, pero pasó, a Dios gracias, estos episodios pasan muy rara vez en la vida. Un accidente, un terremoto, esto no pasa todos los días. El problema es que con el estrés, la ansiedad, la angustia que causa el no perdonar, el estar en una alarma continua, es como el pilotito del gas, que está ahí. No se ve mucho, no hace ruido, pero está quemando gas. ¿Qué pasa? Sucede exactamente lo mismo. Veo a la persona que me ha hecho daño, se me abren las pupilas. Ya respiro, lo veo ahí en la esquina, ¿ya? Y se me pone tenso el músculo, parezco con una contractura. ¿Por qué? Porque el cuerpo es muy sabio. Tú le estás mandando una orden de aquí, o ataco o salgo corriendo. Y sucede lo mismo, porque el cerebro no distingue la realidad de la imaginación. No lo distingue. Los ensayos que yo hago, ahora cuando lo vea le voy a decir, porque no sé cuánto, espérate que no sé cuánto, ahora voy, paso y le hago una zancadilla, lo empujo, tal. Esos ensayos, ¿ya? Ahora cuando vaya a la reunión se va a enterar, porque no sé. Todos esos ensayos que uno hace interiormente, es una alarma que el cerebro lo cree y comienza a funcionar, no cuando va a ver la persona, en el momento, comienza a funcionar. Y ese es el deterioro físico y emocional que va causando. A cada quien lo va a atacar
por el órgano más frágil que tengamos. A uno es el oído, el otro es el estómago, otro el intestino, el colon irritable, el otro le da diarrea, el otro tiene unas contracturas, el otro la artritis. Cada uno por donde más frágil lo tiene, por ahí le va a salir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, claro, una cosa es que el cuerpo recoja aquello de un momento a otro y otra cosa es por goteo todos los días. ¿Qué hace el cuerpo? Se acostumbra. Se va acostumbrando. Hoy yo amanecí con la misma contractura de ayer, fíjate. Y comienza a acostumbrarse porque le está dando una alarma que probablemente hay que bajar. ¿Ya? Hay que bajar. Y luego, pues como decía, el perdón es una elección y evitar la parte de la venganza, donde las dan, las toman, el que las hace las paga, la venganza se sirve en plato frío, ojo por ojo, diente por diente, se paga con la misma moneda y todo esto que sabemos nosotros, que la repetimos a veces con mucha Por otra parte, y ya con esto termino, el perdón no niega la justicia. Hay momentos en que perdonar conlleva llevar a la justicia y a la justicia del Estado. Uno dice, bueno, es que yo le perdono, no sé si poner la denuncia, no poner la denuncia. Ponga. No riñe. Perdonar con poner una denuncia, si es necesario. ¿Por qué? Porque para eso está la justicia, es decir, es un derecho social. La justicia te protege, ¿ya? Incluso hay momentos donde a veces la persona quita la denuncia y ¿qué hace el fiscal? Tú la quitas, pero yo no. Y sigue. ¿Por qué? Porque te continúa, porque quieren defenderte, porque saben que a veces hay momentos tan difíciles donde es importante la justicia, ¿ya? Entonces, esto, a Juan Pablo II le dispararon y el que le disparó, él lo fue a ver, lo perdonó, y siguió en la cárcel. Juan Pablo II no dijo que lo saquen, y es un santo. No dijo que lo saquen, no, ahí quedó. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entendía que el reconocimiento de la justicia era muy importante, en algunos casos es importantísimo para el perdón, para la paz en el perdón, es muy importante. ¿Ya? ¿Ya? A veces un reconocimiento económico también es importante. No, yo no quiero dinero. Mire, cuando menos es un reconocimiento social ya de que aquí algo ha pasado. Es cierto, eso no va a solucionar ni una muerte, ni un disgusto, no va a solucionar nada. ¿Ya? Pero es un reconocimiento, es decir, la sociedad no tiene otra manera de reparar, porque no te puede devolver a quien murió. ¿Ya? Pero repara de esta manera, hay algo que se puede hacer. ¿Ya? Entonces es importante esto, ¿no? Bueno, con esto terminamos ahora, simplemente ya para al otro día nos quedan las creencias, el perdón a sí mismo, el perdón a Dios, que también es importante, perdonar a Dios, que vamos a darnos cuenta que no tenemos nada que perdonarle, pero el proceso del perdón sí es importante, perdonar a Dios, perdonarse a sí mismo, perdonar instituciones, es decir, y luego las dificultades narcisistas y las creencias. No sé si me va a dar tiempo con todo eso, pero al menos mencionarlo y que os suene, yo creo que será importante. Vamos a hacer una breve oración y damos, Señor Jesús, gracias porque en tu palabra nos invitas al perdón. Qué difícil, Señor, no es fácil. Qué bien que no hay prisa, tampoco hay que poner pausa, pero cada uno a nuestro ritmo. Tú, Señor, nos das ejemplo al final del Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué bien distinguir que no es justificar, que no es quitarle importancia, que no es tener yo la culpa, sino otorgar tu misericordia, darme paz yo, que no es esperar que el otro cambie, sino ensanchar mi presente y mi futuro y soltar y dejar ir mi pasado. No es fácil, Señor, y tú lo sabes. Ayúdanos a cada uno en nuestro proceso personal
Cada uno sabemos lo que tenemos que soltar y dejar ir. Haz, Señor, que cada día podamos tener más libertad interior, mirar también las cosas con tus ojos y no con nuestro ego herido, sino con tus ojos, Señor. Amén. Bien, gracias y nos vemos en 15 días.